señor capitán de fragata Michel Aguirre, director de Patrimonio Histórico y Cultura Naval, señor teniente primero Manoli, director del Museo Naval Casa Grau de Lima, distinguido público. Tengo el honor de hallarme esta tarde en la Casa Museo Miguel Grau, precisamente para tratar acerca de la familia que habitó en él, la familia Grau Cabero. Con frecuencia, la memoria del gran almirante Miguel Grau se asocia con sus hazañas bélicas, con su trayectoria como servidor de la nación. Pero aquel gran hombre tenía, como todos, una vida privada y dentro de ella una familia sin la cual no resultaría comprensible su desempeño en la vida pública. Vamos pues a acercarnos a este aspecto de su vida privada, su núcleo familiar, no únicamente porque nos ayuda a comprender de modo integral al personaje, sino además porque es parte del legado plenamente vigente de don Miguel Grau, doña Dolores Cabero y sus hijos para las generaciones subsecuentes de peruanos. Así, ocuparme de la familia Grau Cabero resulta no solamente un encargo muy grato, sino también uno muy oportuno, puesto que en el Perú y en el mundo en general, la familia como institución atraviesa una grave crisis. La familia, según lo que aprendí en las lecciones del curso de educación cívica hace ya más de 30 años, constituye la célula básica de la sociedad. Por tanto, de su resquebrajamiento se desprenden consecuencias tales como las que estamos palpando, por ejemplo, con la ola de violencia que hoy nos azota. Más allá de las medidas punitivas que sea descarado tomar de modo inmediato, es evidente que en el fondo que hay una profunda crisis moral y social que debe remediar. Recordar ahora una familia peruana ejemplar nos nutrirá de esperanza y encenderá una luz en estos días sombríos. Sin más preámbulos, comenzaré evocando un recuerdo narrado por María Luisa Grau Cabero en una entrevista dada a El Comercio el 14 de marzo de 1954. Sí, era modesto en extremo y puedo decir que hasta tímido. Cuando llegó de su primera campaña en el mar de Chile, el pueblo se agolpó frente a nuestra casa en la calle Lescano. Aplaudían las gentes y pedían que saliera Miguel Grau al balcón. «No puedo», exclamaba el héroe. «No sé qué decir». Mi madre tuvo que suplicarle para que accediera. Solo así lo hizo. Salió unos segundos al balcón, levantó las manos y volvió a introducirse en la casa, mientras los vivas y aterradores aplausos llenaban la vieja calle central. Fin de la escena. La escena es muy significativa. Grau ante el público ovacionado. Lo que ve la ciudadanía es al heroico marino que responde a su llamado. Lo que no ve, pero venimos a saber por el testimonio de su hija, es que literalmente detrás estaba una gran mujer, doña Dolores, animándolo, comunicándole su fuerza moral. Reparemos también en que doña Dolores no le exige, ni le increpa, ni lanza una imperfección, le suplica, actúa de forma sutil y efectiva. Nos hemos acostumbrado a ver a Grau en gallarda actitud, inmortalizado en el bronce y el granito, pero aquí vemos cómo se aplica el refrán que dice: las buenas palabras quebrantan peñas y corazones. Y por cierto, en la mencionada entrevista, María Luisa Grau Cabero describe a su padre del siguiente modo: sí, cariñoso y suave, de talento tan dulce que era imposible descubrir que en su personalidad se escondiera un bravo capitán de los mares. Fin de la cita. Por otra parte, también relata que siempre se preocupó por su fortaleza física y espiritual. Podemos comprender que la fortaleza espiritual lo tenía en buena medida aquí, dentro de estas paredes, en el hogar cuya alma era doña Dolores Cabero de Grau. Pero, ¿cómo se conformó esta familia? María Luisa Grau Cabero recordó en la entrevista que el anillo de sus padres, que por un tiempo guardó en su poder, tenía grabada la fecha 12 de abril de 1867. Aquella fue la fecha del matrimonio de don Miguel y doña Dolores, celebrado en la parroquia del Sagrario, adyacente a la Catedral de Lima.
pero es preciso retroceder en el tiempo para rastrear los orígenes de la unión en el punto en que ambos cruzaron sus vidas. No se sabe con certeza cuándo ni cómo se conocieron. El dato más remoto que prueba que ya tenían algún vínculo es la fotografía tomada en un estudio de Río de Janeiro, mientras se hallaba viajando de regreso al Perú al mando de la Unión, el entonces teniente primero Miguel Grau, y esto ocurrió en el lapso de marzo a junio de 1865. La fotografía incluye al reverso la siguiente dedicatoria: a la señorita Cabero, su afecto amigo Miguel Grau. Tales palabras muestran que por entonces el vínculo era únicamente amical, a la vez que las circunstancias temporales apuntan a que se conocían por lo menos desde 1863, puesto que el zarpe de Grau rumbo a Europa para traer la Corvette Unión se produjo un 12 de enero de 1864. Don Miguel Grau comenzó en el año 1863 estando en la Marina Mercante. El 6 de enero arribó al Callao procedente de Oceanía. Meses después, el 11 de septiembre, fue nuevamente llamado a la Marina de Guerra, ascendido a teniente segundo y destinado como segundo comandante del vapor del Sur. Al poco tiempo, el 4 de diciembre del mismo año 1863, ascendió a teniente primero graduado. Así, los meses transcurridos de septiembre de 1863 a enero de 1864 fueron sin duda de grandes logros en la vida del marino piurano. Se reincorpora a la Armada, recibe 2 ascensos y una importante comisión a Europa. Además, cuenta con la amistad de las señoritas Cabero Núñez, entre ellas Dolores. Anteriormente, entre 1859 y 1862, Grau había estado navegando el litoral entre Arica y Guayaquil en buques mercantes. No se puede descartar que en algún momento de ese lapso, e incluso antes, conociera a Dolores Cabero. Hay que tener en cuenta que en las declaraciones de los testigos en su expediente matrimonial, fechadas el 30 de marzo de 1867, queda claro que tenían amigos en común desde muchos años atrás. Entre aquellos testigos, la amistad más lejana para ambos era la de Manuel Soler Lavalle, quien conocía a Miguel Grau desde 12 años antes, esto es, desde 1855, y a Dolores Cabero de toda la vida. Con las licencias propias de la literatura, el escritor Guillermo Sonday ha imaginado que el encuentro entre ambos ocurrió en la tertulia del general Antonio Gutiérrez de la Fuente. Esta posibilidad tampoco puede descartarse, pues Gutiérrez de la Fuente tenía vínculos tanto con la familia Cabero como con don Juan Manuel Grau y Berrío, padre de Miguel Grau. Este último había servido en el ejército a órdenes de Gutiérrez de la Fuente. En cuanto a los Cabero, entre los hechos que los vinculan con Antonio Gutiérrez de la Fuente, tenemos que su hermano Calixto Gutiérrez de la Fuente estampó su firma en el Acta de la Independencia del Perú, fechada el 15 de julio de 1821, en Lima, muy cerca de la firma de Ignacio Cabero Tagle, abuelo de doña Dolores. Asimismo, en 1884, Federico de la Fuente y Subirá, hijo del mariscal, fue testigo matrimonial de Cristina Cabero Núñez, hermana de doña Dolores. Respecto a las tertulias, era común que los generales republicanos las organizaran en sus casas y otros personajes. Así, don Ricardo Palma refiere en sus tradiciones que en 1860 él era asiduo concurrente a la tertulia del general Antonio Vigil, mi antepasado, tatarabuelo de mi abuela materna. Escuchemos ahora los siguientes conceptos escritos por Luis Fernán Cisneros en uno de sus artículos basados en conversaciones con el doctor Ricardo Aranda Vargas Machuca, quien fue un funcionario historiador de prodigiosa memoria, abundante en anécdotas. Sí, un general era mucho más persona que un ministro. Un general podía más que un diputado. Un general tenía más amigos permanentes que un candidato. ¿A qué familia le faltaba un general protector? ¿En qué tertulia de general no se disputaban la simpatía del dueño de la casa, los hombres más ilustres de la intelectualidad, del periodismo,
del foro, de la medicina, de la enseñanza, fin de la cita. Más adelante, Cisneros agrega lo siguiente, sí, pero si ya he dicho que los generales eran la aristocracia republicana, el elemento director y responsable, hasta en la pasividad representaban la acción. Equivocados o no, ambiciosos o no, su entrega a la patria era absoluta. No se concebía un general apoltronado, oscurecido y anónimo. Hasta en la invalidez o la decrepitud eran ellos los que más soñaban, con sueños que tenían trascendencia en el porvenir del país. Vivían en consonancia con su representación, casas grandes, patios extensos, salones con cortinajes, comedores bulliciosos, cuadras, pesebreros. El ayudante esperaba órdenes en el escritorio. El caballo favorito piafaba encabritado y el ordenanza atisbaba en el zaguán la salida del dueño de la casa. Fin de la cita. Por cierto, ya que hablamos de las casonas de los generales, cabe precisar que la casa del Mariscal Lafuente, ubicada en el Giro Camaná 127 con la numeración de entonces, actualmente quinta cuadra, quedaba a una cuadra apenas de la casa en que estamos ahora. Así como los recuerdos de Aranda sirvieron a Cisneros para escribir sobre los generales del siglo XIX, un recuerdo que nos puede servir para perfilar mejor a Miguel Grau en el tiempo en que lo conoció Dolores Cavero fue recogido por el doctor Luis Alberto Sánchez. Este longevo intelectual, en su artículo titulado La debilidad de los héroes, escribió que había revisado una carta personal del marino friulano, sí, y Grau, por ser tan hombre, tan inquieto y aventurero, era inquieto y aventurero, nos han acostumbrado a verlo como león, con la garra presta, pero nunca nos han dicho que tenía el corazón blando como de cera y que buen caballero gustaba del amor. El hombre que más tarde había de asombrar con su arrojo, lloró más de una vez por desengaños amorosos. Yo he visto una carta suya, lacrimosa y dolida, escrita años antes de la guerra, cuando don Miguel no había contraído aún matrimonio, ni conocido probablemente a la que fue su dignísima esposa. Carta en la que se quejaba amargamente del desvío de una moza que, sin sospechar ni adivinar el temple del alma de su galán, olvidó promesas y desdeñó al futuro héroe. Fin de la cita. En el caso de Dolores Cavero, no contamos con documentos o testimonios que nos hablen de su personalidad en el tiempo de su juventud. Sin embargo, es pertinente que nos refiramos a los censos de la ciudad de Lima de 1860 y 1866 para adentrarnos en el hogar de los Cavero Núñez, su familia de origen, justamente en los años en que fue amiga y novia de don Miguel Grau. En 1860 hallamos a los Cavero Núñez en la Casa Grande ubicada en la calle de Belén, número 179, y ahora se llama. Viven en ella el propietario Manuel Cavero y los agregados Pedro Cavero y Luisa Núñez, con sus hijos, Dolores, Manuela, Mercedes, Pedro, Justiniano, Cristina y María Luisa Cavero Núñez. Además, integraban el personal de servicio Melchor Ramírez, Andrés Muñante, Juana León, Eusebia Llanos y Luisa Villapolo. Por último, en un cuarto dentro de la misma propiedad, vivía Carmen Alvarado, quien tenía como agregada a Rafaela Alvarado. Vemos pues que se trataba de una casa señorial, donde no solamente estaban los padres con los hijos, sino que había más personas, entre ellas un familiar, el hermano de don Pedro Cavero Valdivieso, el teniente coronel Manuel Cavero Valdivieso, quien era además el propietario, siendo don Pedro y su familia agregados. Hay que precisar que el teniente coronel Manuel Cavero era soltero sin descendencia. Asimismo, si bien Dolores nacía en 1841, era la mayor de los 7 hermanos Cavero Núñez registrados en el censo, al parecer no fue la mayor, pues según la base de datos Genianet, en 1838 nació María Antonia Cavero Núñez. Como no hay otro registro de ella, lo más probable es que tuviera corta vida, lo que era usual en aquel tiempo, pues la mortalidad infantil era muy elevada.
Para 1866, en el censo ya no se registran los antiguos nombres por cuadra, por cada cuadra, así como esta cuadra era la calle del Escano, por ejemplo, sino los nuevos nombres por calles completas, de modo que la nueva dirección de los Cavero Núñez era Girón de la Unión número 408. Ya no aparece el teniente coronel Manuel Cavero, sino que Pedro Cavero y su esposa Luisa Núñez encabezan la lista de habitantes de la casa. Siguen sus hijas Dolores, Manuela y Mercedes, su yerno Manuel Soyer y sus hijas Cristina y Luisa. Nótese que ya no estaban en la casa los varones, ni Pedro Cavero Núñez, quien ingresó al ejército, ni Justiniano Cavero Núñez, quien ingresó a la marina. Después prosigue la lista del censo, esta vez con 10 sirvientes: Juan Agreda, José Oliveira, Andrés Ome, Agustina Melgarejo, Andrea Garrido, Agustina Giraldo, Petronilo Vimonte, Florencio Vimonte, José Manuel y Elizabeth Núñez. Esta última era irlandesa y residía desde hacía 7 años en el Perú y en Lima. José Oliveira era portugués y llevaba 10 años en el Perú y en Lima. Y José Manuel era chino de Cantón y estaba en el Perú y en Lima desde hacía 4 años. La irlandesa era protestante y el chino confucionista. Todos los demás habitantes de la casa eran católicos. Por cierto, ya fuera en el hogar o en el colegio, es de suponerse que la fe de doña Dolores echó raíces desde temprana edad, dada la firmeza de su fe de adulto. No sabemos en qué colegio recibió instrucción, tal vez en el colegio Belén de las monjas francesas, que quedaba cerca de la casa, y gozaba de mucho prestigio. Pero lo que sí se sabe con certeza es que la limeña de la época era en general una mujer muy devota. En este aspecto hubo un punto de coincidencia importante con don Miguel Grau. Hemos mencionado que según el testimonio de María Luisa Grau Cavero, el heroico marino se preocupaba siempre por su fortaleza física y espiritual. Respecto a lo último, según lo anotado por Carlos Elías, gran amigo de don Miguel, cito, había aprendido a adorar a Dios en la inmensidad del océano y en las majestuosas tempestades de los mares. Había divisado como los destellos luminosos de la manifestación divina. Fin de la cita. Tenemos así que había llegado a la contemplación a través de la oración con la naturaleza. Aquí entre paréntesis, una modalidad de oración que recomiendo a aquellos de ustedes que sean creyentes. Pero en fin, aquellas largas navegaciones, si bien daban ocasión para tan elevadas prácticas espirituales, tenían propósitos muy terrenales, objetivos mercantiles o bélicos. Este último fue el caso del viaje emprendido por Grau a Europa en 1864, pues aunque no estallaba la guerra con España, ya el país se preparaba para el caso con adquisiciones navales tales como la de la corbeta Unión. Al regreso, Grau no se pudo encontrar con doña Dolores, pues se incorpora a la Revolución de Prado al arribar a Arica en julio de 1865 y por tanto no pudo dirigirse al Callao, que estaba en poder del gobierno, sino hasta finalizada la revolución con la caída de Lima el 6 de noviembre del mismo año, la salida del gobernante Pezet. Un indicio adicional a la fotografía con dedicatoria que prueba que había comunicación entre Grau y los Cavero Núñez en esos meses de 1865 lo constituye la incorporación de Justiniano Cavero Núñez a la Marina, pues se produce el 1 de octubre de aquel año y precisamente pasa a integrar la dotación de la corbeta Unión, que comandaba su futuro cuñado, don Miguel Grau. Es de suponerse que al mes siguiente, en noviembre, triunfante ya la revolución del coronel Mariano Ignacio Prado contra el gobierno de Juan Antonio Pezet, Grau se dirigiría a la casa de la familia Cavero Núñez a visitar a sus amigas. Es precisamente en el breve lapso de noviembre de 1865 hasta enero de 1866, cuando ya el Perú declaró la guerra a España y la escuadra acercó a Chile, que el marino piurano debió de formalizar su relación con la señorita Dolores Cavero. Según una tradición oral conservada por el embajador Oscar Grau Astete y relatada por al escritor Guillermo Sonday, fue el marino Luis Germán Astete quien representó
a Miguel Grau ante don Pedro Cabero con la solicitud formal para visitar a su hija, a la cual Astete conocía desde que era niño. La escuadra peruana se cubrió de gloria en Abtao en febrero de 1866, combate en el que Grau comandó la Unión y tuvo entre sus subordinados al guardiamarina Justiniano Cabero Núñez. Las circunstancias de la guerra imponían pues una nueva separación respecto a Dolores Cabero que se prolongaría varios meses. El 15 de agosto de 1866 Miguel Grau arribó al Callao, pero puesto bajo arresto, debido a que junto con otros marinos, entre ellos Justiniano Cabero, había protestado por el nombramiento del marino estadounidense John Randolph Tucker como jefe de la escuadra peruana. Aunque los marinos estaban a bordo de un vapor estacionado en la isla San Lorenzo, en realidad no había mucho rigor, pues solían desembarcar. Es lógico suponer que don Miguel visitaría a su prometida. Finalmente, el 13 de febrero de 1867, los marinos procesados fueron absueltos. Miguel Grau quedó en la situación de indefinido y el 30 de marzo solicitó licencia para pasar a la Marina Mercante. Obtuvo el permiso el 2 de abril y apenas 4 días después, el 6, solicita, según las ordenanzas navales, permiso para contraer matrimonio con Dolores Cabero. El matrimonio se realizó el 12 de abril en la parroquia del Sagrario y fueron padrinos el general Medina y la señora Luisa Núñez de Cabero. Dado que ya don Juan Manuel Grau y Berrío, padre del marino, había fallecido en 1865 estando en Chile, es de suponer que el general Medina fuera elegido como padrino debido al vínculo de paisanaje, puesto que había nacido en Huancabamba, provincia perteneciente al departamento de Piura. Asimismo, fueron testigos del enlace 3 destacados marinos, íntimos amigos del novio, Manuel Ferreiros, Aurelio García García y Lizardo Montero. Empezó entonces la etapa feliz en que doña Dolores y don Miguel conformaron un hogar sólidamente establecido y con numerosa prole, a saber, Enrique, Miguel, Óscar, Ricardo, María Luisa, Carlos, Rafael, Victoria, Elena y Miguel Raimundo Grau Cabero, un total de 10 hijos, nacidos en el lapso de 1868 a 1879. 3 meses antes del nacimiento de su primogénito Enrique, don Miguel había recibido el comando del Huáscar. Escribe el contraalmirante Fernando Grau que su bisabuelo don Miguel ejercería este cargo, cito, durante 8 años, cumpliendo diversas actividades en el mar que lo alejaban constantemente del hogar, dejándole a Dolores a cargo de la casa, aprendiendo lo que es ser esposa de un marino y el rol importante que le toca al darle el apoyo cuando se encuentra navegando para que solo tenga en mente sus actividades marineras y a los hombres que comanda. Fin de la cita. Si así sucedía cuando estaba embarcado, en cambio en las ocasiones en que estaba en tierra, según el testimonio de su hija María Luisa Grau Cabero, gustaba de llevar a pasear a sus hijos al Parque de la Exposición, donde hoy está el Museo de Arte, juntamente con sus sobrinos los Soller Cabero, hijos de Manuel Soller y de Mercedes Cabero Núñez. Por cierto, puntualiza la historiadora Ela Dunbar Temple, que Grau se aferró a la familia de su esposa y además a sus hermanas enteras, que eran Ana y Dolores Grau Seminario, así como al esposo de esta última, el coronel Manuel María Gómez. Este militar y ambas hermanas de Grau vivían en una casa contigua a esta, de modo que la unión era literalmente estrecha. Se podría decir, por tanto, que el hogar de Grau mostraba una transición entre el hogar señorial propio de la colonia con una familia extensa y el hogar burgués propio de los nuevos tiempos republicanos en que vivía solamente una familia nuclear. De las hermanas Cabero Núñez, la más cercana a Dolores, por ser la que le seguía en edad, era doña Manuela Cabero, esposa del marino chileno Óscar Biel y Toro. El enlace entre ambos ocurrió en Lima el 19 de mayo de 1867, apenas a un mes del matrimonio de don Miguel y doña Dolores.
A pesar de radicarse en el extranjero, en Chile, se mantuvo el vínculo entre ambas familias a través de cartas, de visitas y de gestos. Precisamente una visita de Dolores ocurrió en tristes circunstancias, con motivo del fallecimiento de su padre, don Pedro Cavero, el 1 de diciembre de 1869. La misa fúnebre se realizó en el Templo de la Merced, ubicado aquí en Unos Pasos. Tan hondo fue el impacto en doña Dolores que decidió viajar hasta Punta Arenas en el vapor Chalaco al encuentro de su hermana, quien se hallaba en aquel remoto puerto en compañía de su esposo Óscar Biel, que ejercía el cargo de gobernador. Este transporte de la Armada sacó del Callao el 15 de diciembre de 1869 al mando del capitán de corbeta Julio Tellería, y dentro de su dotación figuraban el alférez de fragata Justiniano Cavero y los guardiamarinas Manuel Cavero Toledo y Pedro Cavero Toledo. Estos dos últimos eran hijos de Ramona Toledo y del teniente coronel Manuel Cavero. No tenemos certeza de que fueran parientes de los Cavero Núñez, pero parece muy coincidente que estuvieran en el mismo buque que Justiniano y cuando viajaba doña Dolores. Podría pensarse que el padre de los guardiamarinas Cavero Toledo era el teniente coronel Manuel Cavero Valdivieso, tío carnal de doña Dolores, pero se trata de un homónimo, pues el padre de los marinos Cavero Toledo era arequipeño, mientras don Manuel Cavero Valdivieso era limeño y además soltero sin descendencia. El dato decisivo para diferenciarlos es que el militar arequipeño muere en Lima en 1868, al final de la guerra civil con la cual concluye el gobierno de Prada, mientras don Manuel Cavero Valdivieso seguía residiendo en esta capital en la última década del siglo XIX. Eran claramente homónimos que tenían el mismo nombre y llegaron al mismo grado. Viajar en un buque de la Marina de Guerra rodeada de personal enteramente masculino no debió de ser muy cómodo para doña Dolores, por lo cual la presencia de su hermano y de sus probables parientes, los Cavero Toledo, debió de ser de gran utilidad. Por otra parte, el contraalmirante Fernando Graunlauf afirma que gracias a la experiencia de esta navegación, doña Dolores puede comprender cómo es la vida en un buque de la Armada, comprensión, cito, que sería fundamental para darle el sostén que requeriría Miguel Grau en los momentos más difíciles que le tocaría pasar. Fin de la cita. Además de conducir a tan ilustre pasajera, iba el chalaco repleto de carbón, pues debía abastecer al convoy de los monitores Mantocapa y Atahualpa que venían al Perú remolcados desde los Estados Unidos. La presencia de Dolores en Punta Arenas ayudó a su restablecimiento. Al llegar pesaba apenas 40 kilos. Más pronto empezó a recuperarse. Sin embargo, su estancia en aquel lugar no le fue útil únicamente a ella, sino al escuadra, pues debido a su vínculo con el gobernador Biel, se facilitaron las operaciones logísticas para los buques peruanos. Refiere el contraalmirante Milton Carvajal Pareja que la estancia de los monitores de la corbeta Unión y de los vapores Marañón, Pachitea y Chalaco durante meses en aguas chilenas constituía sin quererlo una misión de presencia naval que no podía pasar desapercibida, sino, sin duda, cito, habría de excitar el recelo del gobierno y Marina de Chile. Fin de la cita. Apenas al año siguiente, en 1871, la Armada de Chile decidiría que debía ordenarse la construcción de un par de blindados. Si bien Dolores superó la muerte de su padre, unos años después moriría su hermano, que llevaba el mismo nombre, el capitán Pedro Ignacio Cavero Núñez. Al fallecer el 2 de junio de 1873, dejó viuda a doña Julia Rosaura Alzola. Por contraste con esta pérdida que irritaba a la familia de doña Dolores, unos meses después, en agosto, la familia de don Miguel celebraría el matrimonio de su hermana Dolores Grau Seminario con el coronel Manuel María Gómez Arriaga. Al año siguiente le tocó el turno a la madre de los Grau Seminario, doña Luisa Seminario del Castillo, quien falleció en Lima un 20 de marzo de 1874. Vivía en la calle del Quemado, esto es en el Girón Moquegua, a pocas cuadras de aquí. En el Comercio del 26 de marzo de 1874 se lee lo siguiente, cito: entre los pasajeros que ayer salieron en el vapor Ayacucho se encuentra el capitán de navío Miguel Grau, comandante del monitor Huasca, que se dirige a Punta Arenas en Magallanes por motivos de salud. Fin de la cita.
De ello deduce el escritor Guillermo Sondheim que el estado de salud del marino se había afectado por la agonía y muerte de su progenitora. En cuanto a doña Dolores Cavero de Grau, es de suponerse que debió de aconsejar a su cónyuge para que tomara el mismo rumbo que ella había tomado con ocasión de la muerte de don Pedro Cavero Valdivieso. En todo caso, los Biel Cavero estuvieron dispuestos a acoger a don Miguel Grau como antes a doña Dolores Cavero, y ello patentiza que la red de parentesco de los Cavero prestó un invaluable apoyo anímico al marino piurano. Precisamente, Manuela Cavero Núñez de Biel sería la madrina del siguiente hijo del matrimonio Grau Cavero, Rafael, quien nacería en Lima el 17 de enero de 1876. El padrino fue Ricardo Ortiz de Ceballos y Tagle. Este último había nacido en la casa de Torre Tagle y vivía en ella. Estando emparentado con la familia Cavero, todos los sábados don Miguel y doña Dolores acudían a comer a su casona, al igual que otros parientes y amigos. Hay que señalar que mientras algunos de los padrinos de los Grau Cavero eran familiares, otros eran amistades, tales como el capitán de navío Francisco Sanz, el doctor Juan Francisco Pasos, doña Cristina Bustamante de Cisneros, don Dionisio de Artiano y don Carlos Elías, todos figuras prominentes por sus cargos, fortuna o linaje. A propósito de los amigos, es pertinente tomar un par de citas de la entrevista de María Luisa Grau Cavero. La primera cita dice así: sus amigos lo querían mucho porque era bueno y leal. Y la segunda es la siguiente, cito: en mi casa, según me dicen mis hermanos, siempre estaban los amigos de mi padre. Fin de la cita. Esta casa estuvo animada, pues, no solamente por la presencia de los pequeños Grau Cavero, sino también por la de las amistades de doña Dolores y don Miguel. Sin embargo, las alegrías de los nacimientos y las visitas se intercalaban, como hemos visto y como es natural, con los decesos de los familiares. Puesto que era una época de alta mortalidad infantil, la muerte alcanzó también a dos de los pequeños Grau Cavero, al segundo hijo, Miguel Gregorio Grau Cavero, y a Elena Grau Cavero, que había nacido el 21 de enero de 1877 juntamente con su gemela Victoria. Para aumentar el dolor, ambas muertes ocurrieron el mismo año. Miguel Gregorio primero el 15 de julio y Victoria después, nada menos que el 24 de diciembre. La Navidad de 1877 fue indudablemente muy triste para la familia Grau Cavero. Respecto al fallecimiento de Miguel Gregorio, si bien se ha difundido la versión de que murió como consecuencia de una caída en el blindado chileno Blanco Encalada cuando Miguel Grau visitó Chile con dos hijos, ¿no? Entre ellos estaba Miguel Gregorio. Lo cierto es que en la partida de defunción publicada por Manuel Sanutelli se precisa que murió por fiebres gástricas. Está probado, sí, que don Miguel viajó a Chile con sus hijos Enrique y Miguel Gregorio para traer los restos de don Juan Manuel Grau y Berrío, pero regresó con ambos hijos en el vapor Liguria, que arribó al Callao un 28 de abril de 1877, según lo que ha documentado el comandante Ortiz Otelo. No se excluye que Miguel Gregorio hubiera podido tener algún accidente en el Blanco Encalada, pero si acaso ocurrió y tuvo relación con su muerte, al menos no fue la causa única ni directa. Existe, por cierto, una fotografía de Miguel Grau Cavero en la que aparece junto con sus hermanos Enrique y Óscar, los tres vestidos de marineritos en el estudio Curret. Los solían llamar los tres haces, así como su padre, Montero Ferreiros y García eran llamados los cuatro haces. Y trajeados de ese modo, solían los tres hermanos acompañar a don Miguel al Huáscar, según lo que anota Sorden al pie de la fotografía. En cuanto a Elena Grau Cavero, es la única de los 10 hijos de Miguel Grau y doña Dolores de quien no se cuenta con registro gráfico alguno, ya que murió de apenas 11 meses, aunque sí hay fotografías de su hermana gemela Victoria, pero ya de otra edad. Siendo comunes en la época los fallecimientos de los hijos pequeños,
contamos con un poema escrito por la poetisa Lastenia Larriba de la Jara titulado En la muerte de mi hija Adriana, escrito en julio de 1878, el mismo mes en que murió Miguel Gregorio Grau Cabello, cuyos versos nos permiten adentrarnos en la vivencia de una mujer de fe ante tan trágico suceso. Leamos la última estrofa, así. Nació para morir. ¿Por qué la lloro? Mensajera celeste mi hija fue, bajó un instante del sagrado coro para probar mi fe. Fin de la cita. No dudo que doña Dolores, contemporánea de Lastenia Larriba y que además fuera su vecina antes de casarse con don Miguel, afrontara también aquella adversidad con la fortaleza que da la fe. Más de 40 años después, en 1920, la periodista María de Jesús Vice escribiría lo siguiente en un reportaje a doña Dolores. Sí, en la viuda de Miguel Grau florece intensa y bellamente el sentimiento religioso que la mujer es, lo afirmamos sin temor a equivocarnos, indispensable. Una mujer que no sabe rezar es como una mujer que no sabe llorar. ¿Y qué gesto más bello que el de unas manos femeninas que se juntan para orar? La señora viuda de Grau, profundamente religiosa, sinceramente devota, ha encontrado en la religión fuerza, consuelo y luz. Si ha soportado sin desmayar tantos golpes, tantos pesares y amarguras, es que ha buscado en la oración y en la práctica de la caridad fortaleza y auxilio. Hay que precisar además que debido a estos decesos infantiles nunca llegaron a coincidir en el tiempo los 10 hermanos Grau Cabello. Como mucho coincidieron 9, pero fue por un breve lapso, de enero a julio de 1877, entre el nacimiento de la gemela Victoria y Elena y la muerte de Miguel Gregorio. Luego quedaron 8, y en diciembre, con la muerte de Elena, se redujeron a 7, para después de un año y un mes aumentar otra vez a 8 con el nacimiento de Miguel Raimundo Grau Cabello, el último de los hermanos, nacimiento ocurrido en Lima el 23 de enero de 1879. Un hecho providencial fue que en el lapso transcurrido desde el inicio del año hasta el zarpe de la escuadra el 17 de mayo de 1879, ya en el contexto de la guerra con Chile, 6 de los 8 hijos de Miguel Grau y los doña Dolores que entonces vivían celebraron sus cumpleaños y uno su nacimiento. Rafael cumplió 3 años el 17 de enero, Victoria cumplió 2 años el 21 de enero, Miguel Raimundo nació el 23 de enero, Óscar cumplió 8 años el 3 de febrero, Ricardo cumplió 7 años el 12 de febrero, María Luisa cumplió 6 años el 25 de marzo y Carlos cumplió 5 años el 30 de abril. La excepción fue justamente el primogénito, Enrique, quien cumpliría 11 años apenas 4 días después de que don Miguel zarpara, precisamente el mismo día del combate de Iquique, el 21 de mayo de 1879. Asimismo, a fines de marzo cumplieron años las 2 Dolores, Dolores Cabello de Grau y Dolores Grau de Gómez, la esposa y la hermana del héroe respectivamente. Y por último, advertimos también que doña Dolores Cabello y don Miguel Grau pudieron celebrar su aniversario de boda por última vez el 12 de abril de 1879, el mismo día en que en Chipana, ¿no?, ya a la altura del río Loa, en el borde de Perú con Bolivia, ¿no?, en ese entonces, los buques peruanos Unión y Pilcomayo combatían contra la cañonera chilena Magallanes, ocasión en que se descargaron los primeros disparos de cañón por parte del Perú en la guerra con Chile. Al siguiente mes, Grau entró en campaña. Durante los meses de mayo a septiembre mantuvo correspondencia con doña Dolores. De aquellas cartas, conocidas por la ternura con la que el marino se dirige a su esposa, por la preocupación que muestra por sus hijos y demás familiares, así como por sus diversas apreciaciones de sucesos y personajes, nos referiremos únicamente a 2, la primera y la última. Como es comprensible, ante la inminente posibilidad de crecer, decidió ordenar sus asuntos. Así, si bien Miguel Grau partió con la escuadra el 17 de mayo de 1879, antes de ello se dio tiempo para escribir desde el Callao una carta dirigida a doña Dolores.
Leamos lo que dijo al respecto María Luisa Grau Cabello en entrevista concedida al Comercio en 1954. Sí, Miguel Grau no hizo testamento, dejó solamente una carta dirigida a mi madre, escrita durante sus correrías por el Pacífico, cuyo contenido nunca he podido saber. Fin de la cita. Ignoramos por qué María Luisa Grau Cabello no tendría acceso a esta carta, que según el testimonio de doña Dolores le fue entregada cerrada por don Miguel bajo la promesa de que ella no la abriría, sino en el caso de que él dejara de existir. Se sabe sí que sería publicada después de más de un siglo, en la década de 1980. El doctor Persicario explica que por el tiempo transcurrido surgió el error de decir que fue escrita durante las correrías, como declaró en 1954 la hija María Luisa Grau Cabello. Le habían pasado más de 70 años y ella además había sido muy pequeña en el tiempo de la guerra. Pues en realidad esta carta fue previa al zarpe del Escuadra. La advertencia general que hizo don Miguel en aquella carta del 8 de mayo fue la siguiente: sí, como la vida es precaria en lo general y con mayor razón desde que va uno a exponerla a cada rato en aras de la patria en una guerra justa, pero que será sangrienta y prolongada, no quiero salir a campaña sin antes hacerte por medio de esta carta varios encargos. Fin de la cita. Primero le pide perdón a doña Dolores en caso de haberlo ofendido y después le pide que atienda la educación de sus hijos con sumo esmero y tenaz vigilancia, que su poca fortuna la emplee en darles toda la instrucción que sea posible, pues es la única herencia que siempre ha deseado dejarles. Más adelante agrega lo siguiente, cito: nada más tengo que pedirte sino que me cuides a mis hijos y les hables siempre de su padre. Fin de la cita. Un primer elemento a analizar es la importancia que le concede a la instrucción. Posiblemente aquella convicción arraigada en el héroe naval desde sus primeros años por influencia de su padre, ya que según se lee en una de las obras del profesor Reinaldo Moya, don Juan Manuel Grau y Berrío fue nombrado por la Municipalidad de Paita director de educación primaria. Curiosamente, don Francisco Bolognesi fue hijo de un profesor de música y fue el mismo también profesor de matemáticas en Arequipa. Y para completar la trilogía heroica de la guerra de 1879, tenemos que don Andrés Avelino Cáceres fue hijo y hermano de maestras y que él mismo se hallaba estudiando en la Universidad de Huamanga cuando se incorporó al ejército. Retornando al caso de Grau, resultan de gran importancia los conceptos del contraalmirante Francisco Llava, que comparto a continuación. Sí, conociendo su juventud, su lejanía del seno familiar y su duro aprendizaje, se comprende entonces el cariño con que escribe a su esposa cuando distrae unos minutos de tiempo que dedica a la campaña naval y la vehemencia con que le pide se preocupe por la educación de su prole. Imaginémonos cómo sería nuestra sociedad si cundiese el ejemplo de Grau por el respeto familiar y donde la preocupación de los padres fuese por sobre todas las cosas la esmerada educación de sus hijos. Una vida sustentada en principios morales, una vida llena de hábitos virtuosos y un quehacer público intachable fueron las semillas que Grau sembró en los espíritus de sus hijos y fueron el modelo de liderazgo que proyectó y proyecta aún en la Armada peruana y en nuestra sociedad. Fin de la cita. Respecto al encargo de hablarles a sus hijos acerca de su padre, doña Dolores lo cumplió a cabalidad. El testimonio dado por María Luisa Grau Cabello a El Comercio así lo confirma. Sí, ella nos hablaba con justo orgullo de nuestro padre, porque fue un hombre superior, amantísimo esposo y magnífico padre. Fin de la cita. No sería la despedida de mayo de 1879 la despedida final. Grau regresó con el Guajo al Callao el 7 de junio y partió nuevamente el 6 de junio. No tenemos detalles de cómo sería su emotiva despedida de la familia, esta vez sí definitiva. Lo que sí se conoce es que así como antes del primer zarpe arregló sus asuntos temporales a través de la carta a doña Dolores, antes del segundo y último zarpe arregló sus asuntos espirituales yendo al convento de los descalzos para confesarse con el padre Gual y comulgar. Leamos ahora la última carta de Grau a su esposa,
fechada a bordo del Huáscar en Iquique, el 30 de septiembre de 1879. Sí, muy querida esposa, esta tarde llegué a este puerto convoyando al transporte Rímac que ha desembarcado la tropa aquí. En este vapor querí recibir carta tuya. Desgraciadamente no ha sucedido así, lo que me ha contrariado. Pero comprendo que no lo has hecho porque seguramente ignorarías la salida de esos buques del Callao. El Guacho va a salir para el Callao y he querido, vida mía, aprovechar esta oportunidad para ponerte 4 líneas, saludándote y mandándote 1.000.000 de cariños, lo mismo que a los niños. Reservado. Esta misma noche voy a salir con la Unión a una corta excursioncita por el sur. No hay peligro ninguno, por consiguiente no tienes por qué alarmar, ni menos asustar. Saluda a mis hermanas y a Gómez, lo mismo que a mí y a Luisa y demás familia. Con un fuerte y cariñoso abrazo se despide tu constante esposo que te idolatra y recuerda a cada instante. Miguel, a Justiniano no lo he visto. Fin de la carta. Tu esposa, sus hijas, sus hermanas y su familia política. Los seres queridos están presentes en la última carta como pasando revista para despedirse. Y ese mismo día, también en Iquique, Grau solicitó que fuera transferido al Huáscar el teniente segundo Octavio Matías Cabero Campoblanco. Este marino pertenecía a la dotación del Rímac, a bordo del cual retornó de Iquique a Arica, puerto en el que desembarcó para quedarse esperando el regreso del Huáscar a fin de agregarse a su dotación. Pero como sabemos, la corta excursioncita de Grau no resultó tal, sino que desembocó en el fatal combate de Angaba. Pese a que aquel desenlace impidió la incorporación de Octavio Cabero, el hecho de que Grau lo solicitara para el Huáscar es significativo. Gracias a una reciente conversación con el señor Juan Carlos Locher Cabero, bisnieto de don Octavio Cabero, he tenido la confirmación de que había parentesco entre este último y Dolores Cabero Núñez. No teniendo más tiempo, no voy a referirme a cómo recibió doña Dolores la tremenda noticia de Angamo, ni a cómo sobrellevó su viudez de casi medio siglo, ni a lo ocurrido con sus hijos hasta el deceso del menor y último sobreviviente, Miguel Raimundo Grau Cabero, acaecía el 31 de octubre de 1976. Había transcurrido ya más de un siglo desde la conformación de la familia Grau Cabero, y aunque de entonces a hoy ha pasado casi medio siglo adicional, el legado de aquella ilustre familia permanece imperecedero. Lo que sí mencionaré para cerrar esta charla es el reconocimiento de María Luisa Grau Cabero al heroísmo tanto de su padre como de su madre. Sí, mi madre, doña Dolores Cabero de Grau, murió el año 1926 en nuestra casa de la desaparecida calle Sagasti. Ella también fue una heroína, no solo por su espartana resignación ante el sacrificio de Miguel Grau, sino también porque quedó viuda con 8 hijos. Y la pensión estatal no siempre se pagaba puntualmente en muchos decenios posteriores a la guerra. Fin de la cita. No me resta sino agradecer por esta feliz iniciativa al comandante de la guerra, así como al director del museo por acoger. Muchas gracias.